Angela Merkel lo predijo todo y nadie quiso escuchar. En 2008, mientras el mundo miraba hacia otro lado, la entonces canciller alemana tomó una decisión que hoy resuena con fuerza en medio del caos geopolítico. Desde Barcelona, Merkel defendió sin titubeos su postura frente a Ucrania y la OTAN, asegurando que el precio de ignorar las advertencias de Rusia sería devastador. ¿Qué sabía Merkel que el resto del mundo ignoraba? ¿Fue un acto de pragmatismo político o una maniobra para proteger intereses ocultos? Prepárate, porque lo que revelaremos en este video cambiará por completo tu perspectiva de los conflictos actuales. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Alemania lo sabía. Angela Merkel en 2008 midió los giros del viento político en Europa. Ahora se proyecta como un eco del pragmatismo alemán en su máxima expresión. En su reciente visita a Barcelona, la ex canciller no se disculpó ni retrocedió en sus palabras. Al contrario, con su acostumbrada mesura, defendió la decisión que en su momento evitó abrir las puertas de la OTAN a Ucrania. Merkel, sin pelos en la lengua, aseguró lo siguiente: Putin no se lo iba a tomar sin represalias. Sentenció frente a un auditorio atento, como si desde hace más de una década hubiera advertido del terremoto geopolítico que se gestaría si sus advertencias no se tomaban en serio. En aquel 2008, cuando George W. Bush encabezaba con entusiasmo los esfuerzos por extender el paraguas militar de la OTAN hacia el este de Europa, Merkel se plantó como una roca. Fue un movimiento arriesgado, pero uno profundamente calculado. Los asesores en Berlín lo sabían bien. Involucrar a Ucrania en la Alianza Atlántica era firmar un boleto directo hacia la confrontación con Rusia. Merkel, entonces una figura ya consolidada en la política europea, percibió con claridad lo que otros ignoraban o querían ignorar. La situación había sido insostenible para Ucrania, aseguró la alemana en retrospectiva. Su país, que había prosperado en parte gracias al gas barato ruso, no podía darse el lujo de dinamitar puentes con Moscú, al menos no en aquel momento. El rechazo alemán dejó cicatrices que hoy son más visibles que nunca. Ucrania, que ha acariciado la posibilidad de protegerse bajo el artículo 5 del Tratado de la OTAN, esa cláusula que promete defensa colectiva, se vio relegada a un papel marginal. Pero Merkel, fiel a su estilo, justificó su decisión con una simple lógica al asegurar lo siguiente: mirando atrás, creo que mi decisión fue correcta. Para ella, la geopolítica no es un juego de apuestas emocionales, es un tablero en el que cada pieza tiene un precio y el costo de integrar a Ucrania habría sido, según sus cálculos, devastador. Vladimir Putin lo dejó claro desde el principio: Ucrania no puede formar parte de la alianza sin consecuencias. No fue un mero capricho del Kremlin, fue un ultimátum que los líderes occidentales eligieron ignorar durante demasiado tiempo. Desde la perspectiva de Moscú, la expansión de la OTAN es una amenaza existencial. En 2014, cuando Rusia recuperó Crimea, esa línea roja quedó aún más definida. Merkel, en su intervención reciente, recordó con frialdad que aquellos esfuerzos diplomáticos no eran un gesto de debilidad, sino un intento de mantener la paz. En paralelo, el canciller alemán Olaf Scholz parece seguir los pasos de su predecesora, rechazando también la entrada inmediata de Ucrania a la OTAN. Y no está solo. Muchos miembros de la alianza han adoptado una postura similar, conscientes de que una adhesión en este momento sería el equivalente a incendiar un barril de pólvora en el corazón de Europa. Incluso Francia y Polonia, que han mostrado un apoyo más abierto hacia Kiev, parecen titubear ante la idea de asumir riesgos tan elevados. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha jugado sus cartas con una mezcla de desesperación y cálculo político. Su última propuesta, incorporar únicamente la parte libre de Ucrania al paraguas de la OTAN, es un intento de evitar que Moscú avance más en el terreno. Sin embargo, la idea ha sido recibida con escepticismo. Desde Bruselas hasta Berlín, la mayoría de los aliados entienden que esta partición de facto solo pospondría el conflicto en lugar de resolverlo.
Incluso en Washington, donde la retórica de defensa de cada centímetro cuadrado del territorio de la OTAN se repite como mantra, hay un creciente reconocimiento de que la realidad en el terreno es mucho más complicada. La historia del Memorando de Budapest, firmado en 1994, sirve como un recordatorio amargo para Kiev. Fue en ese acuerdo cuando Ucrania, recién independizada, entregó su arsenal nuclear a Rusia a cambio de garantías de integridad territorial. En Moscú, la respuesta ha sido categórica. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, tachó la posible entrada de Ucrania en la OTAN como una amenaza inadmisible. Para Putin, las medidas de seguridad de un país vecino no deben comprometer la seguridad de Rusia, una lógica que justifica las acciones del Kremlin bajo una retórica defensiva. No obstante, la realidad estratégica es clara. Rusia considera a la OTAN no solo como una amenaza militar, sino como un símbolo de la erosión de su esfera de influencia en Europa del Este. Las cifras también cuentan una historia inquietante. Ucrania, con alrededor del 27% de su territorio actualmente bajo control ruso, enfrenta una batalla que ha devastado su infraestructura y desplazado a millones. Según datos recientes, se calcula que más de 70.000 soldados ucranianos caídos en batalla. Los costos económicos son igualmente asombrosos. Según el Banco Mundial, Ucrania necesitará al menos 411.000 millones de dólares para reconstruirse después del conflicto. Entre tanto, la OTAN se enfrenta a un dilema existencial. Su nuevo secretario general, Mark Rutte, ha señalado que Ucrania no necesita más ideas para alcanzar la paz, sino más armas y sistemas de defensa. En su opinión, solo desde una posición de fuerza puede Kiev negociar con Moscú. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por muchos como una estrategia que perpetúa el conflicto en lugar de resolverlo. Mientras tanto, Donald Trump, quien posiblemente regrese al poder en Estados Unidos, ha dejado entrever que podría retrasar la adhesión de Ucrania a la OTAN por 2 décadas, lo que añade un nuevo nivel de incertidumbre al tablero. La ironía en todo esto radica en que Alemania, país que durante años dependió del gas ruso para alimentar su economía, parece ser ahora la voz de la razón. Merkel, con su tono calculado y su enfoque pragmático, parece haber entendido antes que nadie que la expansión de la OTAN hacia el este solo garantizaría un enfrentamiento con Rusia. Sus palabras en Barcelona no fueron una disculpa, fueron un recordatorio de que a veces en la política internacional evitar una batalla significa no jugar con fuego. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad.
¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.